¿Quién fue Yukio Mishima? Yukio Mishima fue un controvertido escritor japonés, inmortalizado en la historia por acabar con su propia vida por seppuku, el suicidio ritual conocido en Europa como harakiri. Pero, ¿por qué se suicidó de esta forma uno de los escritores más afamados y de mayor éxito en Japón? Narremos su vida desde el principio. Yukio Mishima, nacido como Kimitake Hiraoka, nació en Tokio el 14 de enero de 1925, procedente de una familia de clase alta con orígenes aristocráticos y samuráis al servicio de la comunidad. A los pocos meses de nacer, fue tomado por su abuela Natsu de los brazos de su madre, para leccionarle en torno a la nobleza de sus antepasados samuráis, así como para protegerle por ser el primogénito de la familia, privándole casi por completo de jugar a tomar el sol como el resto de chicos de su edad, creciendo débil, delgado y con una tez intensamente blanca. Gracias a su abuela Natsu, leyó todos los clásicos japoneses y europeos muy precozmente, algo que su padre no veía con buenos ojos. Andersen, Stevenson, Wilde, Yeats, los clásicos griegos y los clásicos japoneses. A los 12 años, ya en la escuela de nobles, publicó sus primeros poemas, diferenciándose de sus compañeros de clase en su talento intelectual y en sus escasas habilidades para socializar o practicar deporte. En 1944 se graduó con la nota más alta de su curso en la Escuela de Nobles, lo que le hizo merecedor de un reconocimiento por parte del emperador de Japón. El mismo emperador le entregó en persona un reloj de plata, momento y presente que no olvidaría jamás. Ese mismo año fue aceptado en octubre en la Universidad Imperial de Tokio, la más prestigiosa del país, para estudiar Derecho por obligación de su padre. Ese mismo año se publicaría su primer libro, Un bosque en plena floración, que fue publicado por capítulos en la revista de la Escuela de Nobles. Un logro importante no solo debido a su juventud, sino que Japón se encontraba en plena Segunda Guerra Mundial, y las restricciones de papel hacían más difícil publicar que nunca. Debido a la guerra, la universidad fue cerrada indefinidamente, y al joven Yukio Mishima le destinaron al departamento de administración de una factoría en la que se producían los populares aviones Zero, usados por los kamikaze. Allí tendría tiempo para acabar su novela La Edad Media, un relato donde impera la idea de una muerte heroica siendo joven. En febrero de 1945 llegó a su casa el famoso Akagami, la carta roja de reclutamiento que en aquel Japón cercano a la derrota significaba morir. Durante el examen físico, además de su cuerpo esmirriado, los médicos confundieron unas décimas de fiebre y tos con tuberculosis, por lo que fue descartado para la guerra. Mishima podría haberse explicado al médico, pero aceptó cobardemente la decisión que no le permitiría unirse al ejército y morir con honor por Japón. Este hecho deshonroso marcaría su vida para siempre y le obligaría a restituir su honor algún día mediante la práctica del seppuku y a la vista de todos. La única forma de recobrar el honor perdido por su cobardía, algo muy importante en la tradición japonesa. Desde entonces querría vivir su vida como los samuráis de los que descendía. Acabada la guerra tras 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, la humillación de Japón es completa, y son ocupados militarmente por primera vez en su historia por fuerzas militares de los Estados Unidos, los cuales, además de perseguir a los escritores románticos japoneses con los que Mishima había tenido amistad, obligan al emperador a renunciar a su condición divina, un suceso trágico para una dinastía milenaria que descendía de la diosa del sol Amaterasu Okami. En 1947, reabre la Universidad de Tokio sin tener el título ya de imperial, y Yukio Mishima destaca por sus buenas notas y acaba consiguiendo un trabajo ministerial como tenía su padre, en el que dura poco más de 9 meses. Su pasión era escribir, y hasta que no consiguió el permiso de su padre, nunca se dedicó a ello por completo. Su primer gran éxito fue Confesiones de una máscara, de 1949, del que se vendieron más de 20.000 ejemplares nada más salir. Este libro podría explicarse como el principio del final de Mishima, donde a través de una máscara encarna sus debilidades y el Mishima que ya no quiere volver a ser. En aquellos años del Japón ocupado por militares norteamericanos, era casi imposible salir de Japón, y Yukio Mishima tenía por entonces un deseo irrefrenable por conocer Europa, y más concretamente de visitar Grecia, por lo que, para conseguirlo, trabajó como corresponsal en el extranjero del periódico de mayor tirada de Japón, lo que le permitió conocer Grecia y, en sus propias palabras, afirmar que se había curado. Gracias a la cultura griega, había descubierto al samurái que llevaba dentro. Y es que Yukio Mishima odiaba a ese intelectual individualista en el que se había convertido, y el viaje a Grecia le confirmó algo que ya sabía, que la unidad de cuerpo y de espíritu era lo que creaba la acción, por lo que se consagró para tener un cuerpo fuerte y musculado y empezó a practicar deporte. Primero natación, boxeo, luego pesas y posteriormente kendo, para crear un cuerpo capaz de tener un espíritu vigoroso a la altura de formar parte de un grupo, de un ejército.
Después de varios éxitos como Colores Prohibidos y El Pabellón de Oro, en los que Mishima vuelve a mostrarnos una forma de su ser de la que se quiere desprender, se casa por omiai en 1958. El omiai es el matrimonio concertado, que en Japón seguía por entonces siendo muy común. La elegida fue Yoko Sugiyama, la cual le daría 3 hijos. Además de escribir novelas, cuentos, guiones de cine y obras de teatro, acabaría realizando durante toda su vida 244 libros. Protagonizó también películas, en las cuales todos los personajes que interpreta tienen un meditado final, y es que todos mueren violentamente, reiterando la obsesión de Mishima por la muerte. En esta década llena de éxito fue nominado al Premio Nobel de Literatura, el cual ganó finalmente su admirado amigo Yasunari Kawabata, quien diría que Mishima merecía más el premio que él. Durante sus últimos años, consagrado ya a la filosofía de la acción, funda un pacto de sangre en 1968, la Tate no Kai, la Sociedad del Escudo, un ejército financiado por él mismo sin armamento, creado únicamente con la idea de defender la cultura japonesa y al emperador. Este ejército contaba con cerca de 300 miembros y realizaban desfiles, campamentos y maniobras con su propio uniforme. Finalmente, el 25 de noviembre de 1970, Yukio Mishima se suicidaría, no sin antes dejar a su editor la última pieza de su tetralogía El mar de la felicidad, la obra La corrupción de un ángel. Esa mañana, 4 miembros de la Sociedad del Escudo y él fueron al Hietai, el cuartel general de las Fuerzas de Autodefensa de Japón, con la excusa de enseñarle al general Kanetoshi Masuda la espada familiar del siglo XVII de la familia de Mishima. Una vez en su despacho, amordazaron al general y los miembros de la Sociedad del Escudo se pusieron en la frente sus hachimakis y pidieron que se convocara a los soldados en el patio. Desplegando 2 pancartas con lemas patrióticos, Yukio Mishima habló de la pérdida de identidad y el espíritu japonés ante la prensa y los soldados reunidos. Nada más acabado su discurso, procedió después de haber clamado 3 vivas por el emperador al seppuku que le devolvería el honor perdido por haber engañado a la muerte de joven, al esquivar acudir a la llamada del ejército, restaurando el honor y muriendo con el uniforme de su ejército en defensa del emperador, una muerte que llevaba anunciando desde hace muchos años atrás en sus publicaciones.